Hola a todos, soy Gustavo Arias. A continuación vamos a trabajar con un tema de química. Este tema va a estar relacionado con los símbolos de Lewis y estructura de Lewis. Los símbolos de Lewis van a ser la representación por medio de puntos simbólica de los elementos en la tabla periódica. Acá tenemos 5 elementos. Tengo el boro, el carbono, nitrógeno, calcio y potasio. Vamos a hacer la representación de los símbolos de Lewis a cada uno de los elementos. Entonces vamos a comenzar con el boro. Sabemos que el boro tiene número atómico 5 y su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p1. Entonces, para hacer los símbolos, el símbolo de Lewis para este elemento boro, vamos a trabajar con la última capa de valencia. La última capa de valencia va a ser el último nivel del número cuántico principal, que sería, como vemos acá, el número el más grande sería el 2. Tenemos entonces para el orbital S y para el orbital P, tengo 2 electrones acá y un electrón para el orbital P. Tenemos acá que la capa de valencia para el boro sería 2 electrones acá y más un electrón serían 3 electrones. Entonces vamos a representar esos electrones acá. Vamos a colocar que el boro, colocamos el elemento boro, colocamos los electrones por puntos. Podemos colocar los puntos en el lugar que queramos. Puede ser acá a la izquierda, puede ser aquí arriba. Tengo acá 1, 2, 3 electrones que me está representando que el boro tiene 3 electrones de valencia, que sería la última capa. Ahora, vamos a analizar el carbono. El carbono sería, el número atómico, vamos con el carbono, que el número atómico sería 6. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p2. Vemos la última capa de valencia, el último número cuántico principal, que sería 2 acá y 2 acá, para el orbital S y el orbital P. Entonces vamos a marcar que esa es la última capa de valencia. Y vamos a ver cuántos electrones hay para representarlo por medio de puntos. Entonces yo tengo acá 2 electrones y 2 electrones serían 4 electrones. Colocamos el elemento, el símbolo, que sería el carbono, con los puntos. Entonces son 4 electrones de valencia. Entonces podemos colocarlo aquí arriba y aquí de este lado, ¿sí? Es indiferente la posición que coloquemos los puntos para cualquier elemento cuando se hace los símbolos de Lewis. Ahora vamos con el nitrógeno, que el número atómico sería Z igual a 7. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p3. Hacemos el símbolo nitrógeno, la representación del nitrógeno, N, y vemos cuál es la última capa de valencia. Vamos acá. La última capa de valencia sería 2s2, 2p3. Tengo 2 electrones para el orbital S y 3 electrones para el orbital P. Por lo tanto serían 5 electrones. Entonces marcamos 5 electrones, marcamos 5 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esta sería la representación de Lewis para el nitrógeno. Ahora vamos con el calcio. Z igual a 20, número atómico 20. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Acá, como vemos, la última capa de valencia sería el número cuántico principal, el más grande. ¿Cuál es el número cuántico principal? Sería el 4, por lo tanto la última capa sería 4s2, ¿sí? Como vemos acá, el llenado de la escala de los diferentes orbitales con los niveles de energía, vemos que el llenado va a ser 1s2, después va a pasar 2s2, después sería 2p6, 3s2, 3p6 y pasaría el 4s2, como tenemos acá. Vamos a marcar acá, sería el 4s2 para llenar los 20 electrones que tiene el elemento calcio. Por lo tanto, la última capa de valencia serían 4s2 y los electrones que tiene serían 2 electrones. Colocamos el calcio, Ca, y colocamos los 2 puntos. Vamos a colocar acá, serían los 2 puntos que serían los 2 electrones de valencia que tiene este elemento calcio. Y sabemos que el calcio va a estar en el grupo de los alcalinoterrios del grupo 2A de la tabla periódica. Ahora, vamos con el potasio. El potasio es Z igual a 19, número atómico 19. Vemos acá la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Como vemos acá, la última capa de valencia sería el último número cuántico principal que tengo, que sería el número cuántico 4.
y el orbital S, que nada más teníamos acá, tenemos acá, sería 4s1. Por lo tanto, tengo un solo electrón para este elemento. Entonces, los símbolos de Lewis para el potasio sería, vamos a marcar un solo punto, que sería un solo electrón, ¿sí? Ahora, a continuación vamos a ver en la tabla periódica los elementos representativos con estos símbolos de Lewis. Ok, como tenemos acá la tabla periódica con los elementos representativos y sus símbolos de Lewis respectivamente. Tenemos los grupos 1A, grupo 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Como vemos, no se colocaron elementos, los elementos acá que tenemos los elementos en transición, los actínidos, los lantánidos, no aparecen acá con símbolos de Lewis, ya que sabemos que los orbitales internos, que tienen orbitales D, orbitales F incompletos y presentan anomalías, entonces no se colocaron acá como elementos representativos, o sea, como elementos representativos con sus símbolos de Lewis. Entonces se va a analizar nada más estos grupos. Vamos a comenzar con el grupo 1A, que sería el grupo de los alcalinos, excepción del hidrógeno. Como vemos, el mismo grupo, el grupo 1A, el número 1A, va a ser igual a la última capa de valencia que tiene cada elemento. Como vemos, el hidrógeno tiene 1, litio 1, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esto es debido a su configuración electrónica. La configuración electrónica para el grupo 1A sería S1, lo que va a variar a medida que va descendiendo en la tabla periódica. Como va descendiendo, va a aumentar el periodo, o sea, este es periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6 y periodo 7. Y entonces acá me cambiaría, sería 1s1, acá sería 2s1, acá sería 3s1, en el potasio sería 4s1, en el rubidio sería 5s1, cesio 6s1 y francio 7s1. Pero va a tener la última capa de valencia, sería S1, por lo tanto sería el grupo 1A y va a tener un punto como símbolo de Lewis. Ahora vamos con el grupo 2A, que serían los alcalinoterrios, sería el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Como vemos acá, la configuración electrónica para este grupo va a ser S2. ¿Sí? A medida que va descendiendo va a variar el número cuántico principal porque está cambiando el periodo. O sea, periodo 2 sería 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 y así sucesivamente. Ahora pasamos, estos no se van a tomar porque no hay anomalías. Entonces vamos con los no metales y metaloides. Acá vemos que el grupo 3A va a tener una configuración de S2, P1. Sumamos los electrones de valencia, que serían 2 más 1, serían 3 electrones. Por lo tanto, vemos que el boro, el aluminio, galio, indio y talio tendría la última configuración, la última capa de valencia sería S2, P1 a partir del grupo del periodo 2, que sería, acá sería 2S2, 2P1. Entonces, a medida que va descendiendo, por ejemplo, el aluminio sería 3S2, 3P1, acá sería 4S2, 4P1, el indio también sería, aumenta el número cuántico principal, sería 5S2, 5P1 y así sucesivamente. Como vemos, va a tener siempre la misma configuración, pero lo único que va a variar es el número cuántico principal, ya que va descendiendo, aumentando su periodo. Entonces, los puntos de símbolo de Lewis, como vemos acá, serían 3 electrones de valencia que tiene este grupo, que sería el boro, aluminio, galio, indio y talio. Ahora vamos con el grupo 4A, que sería la configuración, parte del grupo del periodo 2, que sería 2S2, 2P2. Serían 4 electrones, como vemos acá, tiene, por ejemplo, el carbono, son 4 electrones de valencia, serían 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Ahora vamos con el grupo 5A, que sería nitrógeno, son 5 electrones de valencia. Su configuración electrónica va a partir del periodo 2, 2S2, 2P3. ¿Sí? Entonces, tengo 5 electrones de valencia, son 5 puntos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Ahora vamos con el grupo 6A, sería 2S2, la configuración 2P4,
¿sí? 2 más 4 serían 6 electrones en la última capa de valencia para los elementos de este grupo. Como vemos, son 6 puntos, 2, 4 y 6 puntos para oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Ahora vamos con el grupo 7A, que serían 7 electrones de valencia, que sería va a partir del número cuántico principal, que sería 2, 2s2, 2p5. Ahora, tengo 2 más 5, son 7 electrones de valencia. Como vemos, son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Por ejemplo, para el flúor, que es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Entonces, sería flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Ahora, vamos al grupo 8A. Como vemos, hay una excepción con el helio, porque ya sabemos que el helio sería la configuración electrónica, sería 1, porque pertenece al mismo periodo del mismo hidrógeno, que sería 1s1, pasa acá a 1s2, que sería el helio. Mientras que para los otros elementos, que serían los gases nobles, neón, argón, criptón, xenón y radón, van a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Y lo único que va a variar es el número de periodo, el número cuántico principal, que sería 2. Acá sería 2s2, 2p6. Acá sería 3s2, 3p6. Después sería 4s2, 4p6. Después sería 5s2, 5p6. Y el último sería 6s2, 6p6. ¿Sí? La suma de los electrones de valencia serían 8 electrones así. Ahora, a continuación, vamos a seguir. Pasaremos a la pizarra para seguir con la estructura de Lewis. Ahora, ¿qué sigue? Primero, antes de hacer una estructura de Lewis para una molécula, debemos conocer qué tipo de enlace ocurre en dicha molécula. Si es un enlace covalente o un enlace iónico. Y también vamos a utilizar el concepto de electronegatividad para poder diferenciar estos tipos de enlaces, que nos va a ayudar a hacer la estructura de Lewis de dicha molécula en los siguientes videos a continuación. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle un like y si tienes algún comentario puedes dejarlo acá abajo.